Recording. Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas, en la dirección y conducción por la More Jessica Jiménez Lozano. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Shalom, shalom, amados Ahim, Ahayot. Con alegría y con mucho amor en mi corazón, me presento hoy con ustedes, con nuestro Abba Kadosh, que me hace favor de considerarme para compartirles la porción de la parasha de esta semana llamada Korah. Con el permiso del cielo, con la ayuda de nuestro santo Ribi, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Roe, Manuel Alejandro Díaz Cornejo, y nuestra More, Sonia Briseida Quijano Juárez, el cual el Eterno los bendiga y los guarde, vamos a comenzar el estudio con nuestra oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad. En el nombre del Mashiach, ato toda palabra de varona. Declaro que es mandada a las profundidades del abismo sin retorno por los méritos de nuestro Mashiach. Amén. En el nombre del Mashiach, declaro que se derriban fortalezas de conocimiento que vayan contra el conocimiento de Yahweh. Esta palabra es como una flecha certera en el blanco por los méritos de nuestro amado Ribi, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. El día de hoy estamos con la parashá número 38 llamada Korah, en esta ocasión subtitulada La paja en el ojo. La vamos a encontrar en Bemidbar, Números
libro 16, versículo del 1 al 18 hasta el 32. Y les voy a dar una guía de cómo está compuesta. Dice que esta parashá nos habla acerca de Koraj. Koraj fue un servidor levita, un servidor en el templo de Yahweh. Y este servidor induce a un motín desafiando el liderazgo de Moshe y de la entrega del sacerdocio a Aarón. También nos habla acerca de que se suman al motín dos enemigos de Moshe, que son Datán y Abiram, así como 250 miembros distinguidos de la comunidad que ofrecen Ketoret, el incienso, para probar que son meritorios del sacerdocio. También dice que la tierra se abre y que traga a los rebeldes, mientras el fuego consume las ofrendas de Ketoret. Nos habla de una plaga en el campamento por desobediencia, que es frenada por las ofrendas de Ketoret de Aarón. Dice que la vara de Aarón milagrosamente florece con almendras para probar haber sido elegido como sumo sacerdote y que es de procedencia divina su elección. También nos habla de que Hashem en esta parashá indica las leyes de Terumá, es decir, las leyes de ofrenda, de cada cosecha de grano, vino y aceite de oliva. Así como nos dice que todos los primogénitos de ganado, de bueyes y vacas, junto a otras dádivas, son otorgadas a los Kohanim. En esta ocasión nos vamos a enfocar acerca de la rebelión que causó Koraj. Y para comenzar dice que hay un grupo de levitas, como ya hemos dicho, bajo la dirección de Koraj y de otros rubenitas al mando de Datán, Abiram y On. Estos encabezan una serie de revueltas en contra de Moshe y Aarón. En esta rebelión, 250 miembros prominentes de la comunidad de Israel reclaman ser dirigentes principales de la tribu de Leví y Datán con su conexión con Rubén, el hijo mayor de Jacob. Al estudiar la parashá podemos percibir la ingratitud hacia Moshe y Aarón, varones de Yahweh, que lo dieron todo, su tiempo, sus vidas, sus talentos, sus riquezas, para servir a cambio de nada a los hijos de Israel. Y sin embargo, líderes cercanos desafiaron a Moshe y Aarón. Koraj había sido colocado en una posición de honor e influencia y ahora se rebelaba contra su líder. Moshe desafió a Koraj y a quienes lo seguían para atender el asunto al día siguiente. Moshe advirtió al pueblo de Israel que se mantuviera lejos de Koraj y de su grupo. Así, al siguiente día, Moshe revela el método por el cual Hashem indicaría la elección de sus líderes. Si los rebeldes mueren de forma natural, eso sería evidencia de que Moshe estaba equivocado. Pero si eran tragados vivos por la tierra, el liderazgo de Moshe quedaría confirmado. No había terminado de hablar Moshe cuando la tierra tembló. Se abrió debajo de Koraj y sus compañeros. Todos ellos y sus bienes fueron tragados vivos por la tierra, y el resto del pueblo huyó atemorizado. Nos habla de que la rebelión es un mal tan grave que el profeta Samuel lo compara con el pecado de hechicería y adivinación. La rebelión es contagiosa, así que el pueblo debió proteger a Moshe y apoyar su decisión. Se levantan otros hijos de Israel acusando a Moshe de abuso de poder. Lo responsabilizaron de la muerte de Koraj y de sus seguidores. Esto cruzaba la línea del respeto a la autoridad que Hashem dio a Moshe. Hashem revela cuán indignante fue para él
aquellos que acusaron a Moshe de ser muy duros con Koraj y con sus acompañantes. Dice la palabra que estos fueron castigados con una plaga que mató a 14,700 personas. Esto nos enseña una gran lección. Cuando un líder toma una decisión que es disciplinaria a un miembro de la comunidad o miembros con el objetivo de mejorar su carácter por la vía del camino correcto, será siempre responsabilidad de la comunidad apoyar esa decisión y facilitar que el disciplinado logre superar sus debilidades para ser una mejor persona. La disciplina no tiene como objetivo la venganza. Por el contrario, ayuda a la elevación espiritual. Aarón tuvo que caminar entre la gente con un recipiente de incienso, con carbones encendidos, tomados desde el altar del sacrificio, y con las instrucciones que Moshe le dio a Aarón para que la plaga cesara. Ante estas revueltas podemos decir que son injustificadas, pues nadie tenía más gracia y misericordia hacia el pueblo de Israel como Moshe y Aarón, buscando siempre el bien y la paz entre los hijos de Israel. Si no aprendemos de esta historia, nos exponemos a cometer los mismos errores y no a sufrir las mismas consecuencias. Para disipar las dudas entre el pueblo, Moshe hizo algo extraordinario. Ordenó a cada cabeza de tribu a que vinieran al tabernáculo con un bastón, incluyendo la vara de Leví que estaba en la mano de Aarón, y todas fueron colocadas a la vista del pueblo. A la mañana siguiente, solo la vara de Aarón había cambiado su aspecto. Había echado flores y almendros. Esa fue la prueba indiscutible de que Hashem había elegido a Aarón y no a Koraj para ser el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Los deseos de liderazgo de Koraj provenían del Yetzer Hara, de su mala inclinación, de su maldad. Su intención no era servir a Yahweh. Koraj buscaba ser visto y aplaudido por los hombres. Dice esta porción que la vara fue conservada frente al arca de la alianza como una advertencia para las futuras generaciones de que nunca más cuestionaran el derecho del linaje de Aarón a las siguientes generaciones. Tenemos que preguntarnos qué fue lo que vio Koraj en Aarón, que no se conformó con la porción de servicio que le había tocado. Él quería más. ¿Por qué quería más? Nuestro rabí, nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, nos habla en Matitiyahu, Mateo 7, versículo del 1 al 5. Vamos a buscarlo. Y dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado. Con la misma medida con que mides a otros serás medido. ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo, después verás claramente y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén. Esto quiere decir que cuando una persona ve una paja en el prójimo, es porque él mismo tiene un enorme tronco en el suyo. Lo que vemos en los demás dice mucho de nosotros mismos. Estas palabras pronunciadas por nuestro Ribi hace más de 2000 años atrás, hoy día están respaldadas por las
por la ciencia de la psicología. Hay 2 psicólogos escuchándonos y pueden confirmar esto, que existe la teoría del espejo. Nuestro cerebro tiene ciertas neuronas que son capaces de identificarse con el sentimiento, el dolor y la tragedia del prójimo. Nuestro cerebro es capaz de identificar las emociones de otras personas. Es por esta razón que cuando presenciamos un accidente, podemos sentir el pesar y la angustia de los implicados, aunque no estemos nosotros en el accidente. Por estas neuronas espejo, podemos ser influenciados, pero también podemos influenciar a los demás. El estado de ánimo de tu prójimo te puede afectar. Si es un ánimo negativo, como la angustia, la tristeza, la rebeldía, podemos envolvernos también en ese espíritu. Pero por el contrario, cuando esa persona es positiva, alegre, entusiasta, con sujeción a las autoridades, podemos envolvernos en ese espíritu. Por eso, los comandantes de guerra de Israel en tiempos antiguos gritaban antes de salir a la batalla: el que tenga miedo y sea cobarde, que se vaya a su casa. No podemos tener gente pusilánime. Quiso decir, gente de poco ánimo, con falta de valor para emprender, de enfrentarse a peligros, a dificultades o soportar desgracias. No podemos dejar que este tipo de gente esté al frente del ejército, porque destruye la moral de los demás, envolviéndolos en un espíritu de derrota sin haber comenzado la batalla. Tu estado de ánimo puede verse afectado por el tipo de persona que tienes a tu lado. Hay personas que viven robando la poca energía y la paz que le queda. Les roba seguridad y bienestar, provocando un estado constante de lástima, de miedos, de inseguridades, de depresión. Nuestras neuronas espejo deben ser capaces de manejar inteligentemente estas emociones, para tener sinergia por los demás ante su miedo, su inseguridad, su rebeldía, pero al mismo tiempo rechazando ser parte de todo ello y estar consciente de que tu estado de ánimo afectará a los demás. Los niños, por ejemplo, expresan violencia en las escuelas y en la calle, no porque amen la violencia, sino porque son previamente expuestos a la violencia en sus hogares, probablemente en el trato, probablemente en la televisión o juegos en donde lo que se mueve es la violencia. Basada en esta teoría, encontramos que los chicos van a buscar como esposa a alguien igual a su mamá y en las chicas un esposo parecido a su papá. Nuestras células espejo nos empujan a imitar la conducta de aquellos que tenemos delante. Aunque no somos robots y podemos elegir nuestros actos, el poder de la influencia es muy fuerte. Y no todo el mundo puede sobrevivir a estos estados emocionales de violencia, muerte, depresión, ideas suicidas, de rebeldía o de pornografía. Lo más probable es que las personas expuestas a esta influencia, tarde o temprano, lo que ven, lo practicarán. El exterior actúa como una enorme red de células espejo en nuestra mente. Esto significa que existe la posibilidad de proyectar en el aspecto de nuestra propia personalidad. Somos capaces de ver en los demás aspectos que son realmente nuestros más que de los demás. Ejemplo, cuando haciendo algo tu prójimo no te gusta y experimentas una sensación de molestia, de rechazo, lo más probable es que es una señal de que de alguna manera ese aspecto que te desagrada existe dentro de ti. Es decir, las neuronas espejo son capaces de producir en ti una proyección emocional
que te hace pensar que el problema existe en la otra persona, cuando en realidad es una proyección del tronco que está en tu propio ojo. Hay momentos cuando cierto tipo de pensamientos, tendencias o sentimientos que te resultan inaceptables para ti mismo, los lanzas hacia los demás y los ves en ellos. Sin embargo, solo es una proyección de lo que se está moviendo dentro de tu propio ojo. Hay mecanismos de defensa que cuando te sientes amenazado, cuando te sientes amenazada, proyectas hacia afuera sentimientos y cualidades atribuidas al prójimo, cuando en realidad son sintomatologías que están dentro de nosotros mismos. El tronco gigante en nuestro propio ojo se proyecta en la pequeña paja en el ojo de tu hermano y lo ves como un enorme problema porque es la proyección de tu propia inseguridad, es tu propia frustración, son tus propios complejos. Y sucede que de tu propia inseguridad es tu propia frustración, son tus complejos. Y sucede que te vuelves erizo, personalidad erizo, en la que por donde quiera que te tocan, pinchas, lastimas, volviéndote peligroso. No solo te autoengañas, además proyectas esa actitud amenazante hacia el exterior. Ahora bien, si manejas correctamente tus mecanismos de defensa utilizando inteligencia emocional, en lugar de proyectar rechazo, envidia, rebeldía, enojo, tú puedes proyectar cariño, sujeción, idealización, ternura, amor y esperanza a los que te rodean. De modo que cuando el maestro dice, la espina en tu ojo está revelando que tu mundo interno es capaz de afectar tu mundo externo con tus realidades internas. Ejemplo, cuando alguien te cae mal, de esas personas que masticas, pero que no las tragas, el solo hecho de pensar en esa persona genera dentro de ti un sentimiento negativo de rechazo. No importa lo bien que esa persona te trate. Como te cayó mal, tus niveles de empatía son afectados. Mas por el contrario, si una persona te cae bien, aunque haga algo incorrecto, no lo percibes de la misma manera. Cuando el maestro nos dice, el tronco en tu ojo, está revelando que tu mundo interno, lo que pasa dentro de tu mente, es más importante que lo que pasa fuera de ti. Observa que el Rivi habla de relaciones. La astilla en el ojo de tu hermano, esto significa que las relaciones humanas se dan primero en la mente y luego en la experiencia. Tus relaciones no existen realmente en tu mundo físico, sino en tu mundo mental. Las personas somos las que nos relacionamos. Por lo tanto, las relaciones no existen por sí mismas. Experimentamos relaciones. Por eso nuestro Rivi no pierde tiempo en enseñarnos de relaciones, sino en formas como debemos relacionarnos con nuestros hermanos. Una vez que eres consciente de que lo que proyectamos a los demás habla más de nosotros mismos que del prójimo, esa conciencia es lo que te permite desarrollar la inteligencia emocional. Una persona así es lo suficientemente fuerte para darse cuenta que las cosas que le disgustan en los demás revelan situaciones en su propia vida, sobre las cuales tienen que trabajar para superarlo. Estaba buscando un ejemplo acerca de las neuronas espejo y el día de hoy estaba en clase con mi pequeño y pues de repente hubo un tema un poco difícil para los niños
Y uno de ellos tuvo dificultad para entenderlo y su mamá comenzaba a desesperarse. Entonces, de la forma en la que le habló, en el tono en el que le habló y cómo habló, la mami, pues a mí me molestó. Pero estudiando todo esto me di cuenta que esa neurona espejo se activó en mí. Lo que me molestó de ella es porque probablemente en alguna otra ocasión con menos shalom me había ocurrido. Y tal vez en ese momento también estaba para perder a lo mejor la paciencia. Mas sin embargo, recordé el estudio, recordé lo de las neuronas espejo, recordé que probablemente era un problema mío, problema mío más que de la otra persona. Y lo que hice fue utilizar la inteligencia emocional, estar en Shalom y darme cuenta que tenía que mostrar a mi hijo ese tema de otra perspectiva, de otra manera, pero sobre todo calmada, tranquila. Entonces pudimos terminar nuestro trabajo, pudimos terminar nuestras tareas en Shalom, pudimos tener éxito porque tuve la conciencia de que si dejaba que ese Yetzer Hara dominara de manera natural, iba a terminar esa escena en algo explosivo. Entonces me doy cuenta que funciona el hecho de estar escudriñando nuestros comportamientos que vemos que nos molestan de los demás y que son nuestros propios problemas. Y pudimos terminar con éxito en esta ocasión. Así podemos hacerlo en diferentes circunstancias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean y que están cerca de nosotros para evitar situaciones poco agradables. Pues no podemos pasar la vida cayendo en la trampa del Yetzer Hara, de la mala inclinación, que se hace ocultar en tus propios defectos, proyectándolos en la observación de los defectos de los demás. Observar aquello que tanto me molesta revela más cosas sobre mí que sobre la persona a la que estás mirando. Tenemos defectos y debilidades sobre los cuales no queremos tomar responsabilidad, así que como mecanismo de defensa las proyectamos sobre los demás para que sean ellos los que se corrijan cuando el problema mayor está en el tronco que tengo en mi ojo. Observar a alguien revela más acerca de ti que de la persona que está mirando. Es necesario recuperar el control de tus sentimientos, de tu inteligencia emocional, para hacerte cargo de aquellos aspectos incongruentes y contradictorios en tu vida, que detectas en otro y sin embargo son tuyos. Si no los reconoces y los cambias, no te elevas, no te perfeccionas como ser humano. La mayoría de las cosas que te hacen daño no es lo que hace tu prójimo, es la interpretación equivocada que haces de eso, siendo el mecanismo de defensa equivocado que te lleva a crear tu interpretación de las cosas, viviendo en base a esa interpretación, las cuales casi siempre están distorsionadas por el enorme tronco que traemos en el ojo. Presta atención a eso porque la sabiduría del Ribi es de mucha ayuda. Las cosas que no has resuelto en tu vida satisfactoriamente son las que realmente te molestan en las acciones que ves en otras personas. Al momento que ves hasta lo más mínimo en el otro,
Ya no estás viendo cómo es esa persona. Estás viendo realmente cómo eres tú. Robert Hicks, uno de los grandes pensadores de la programación neurolingüística. Para resumir, podemos decir que la programación neurolingüística es adiestrar nuestro cerebro a partir de lo que hablamos para llegar a éxito. Cada individuo es único, con una manera singular de percibir el mundo, y esto implica analizar comportamientos, ideas y argumentos durante la comunicación. A esto Robert dijo: muchas veces sucede que lo que encontramos difícil en los demás es precisamente aquello que no hemos resuelto en nosotros mismos. Cuando seguimos escondiendo nuestro lado oscuro, seguimos sin tomar responsabilidad sobre eso. Los problemas se vuelven crónicos, entonces buscamos un chivo expiatorio que lo haga por nosotros para sentirnos bien. Este nunca será el camino correcto para tu autorrealización, para tu elevación espiritual, para tu autoperfeccionamiento como ser humano. Cuando Korah culpó a Moshe, pasando su autoridad, en realidad estaba mostrando un serio problema en su propio carácter, en su deseo de sobresalir, de ocupar el primer lugar, de recibir el aplauso de la gente, de mostrarse más justo, más piadoso y más conocedor de la ley de Moisés. Nos dicen los sabios que se hizo vestidos formados de tejido azul del tzitzit. El tzitzit son los hilos azules que se encuentran en las barbas en las orillas del talit. El talit es la vestimenta por excelencia del varón judío. Entonces Moshe ordenó que cuando se pusieran el talit, este talit debía tener ese hilo de color azul celeste, y Korah se hizo un vestido completo de ese azul. Fue delante de Moshe y le preguntó que si estaba exento de la mitzvah, del mandamiento, pues toda su ropa ya estaba del color celeste del solo hilo del tzitzit. A lo que Moshe le dijo que estaba obligado a cumplir la mitzvah. Pues los sabios nos dicen que el propósito de usar el hilo color azul es que éste nos recuerde el color del mar. Y a su vez, el color del mar nos recuerda el color del cielo. Cuando un judío usa tzitzit con el hilo color azul, sus pensamientos deben llevarlo al cielo, al trono celestial. Por tanto, al ver el tzitzit, debe impulsar en él pensamientos de una persona que desea estar cerca de la Shekinah, de la presencia divina. Por lo tanto, el razonamiento de Korah parecía de aplaudir. Sin embargo, era un ataque burlón de Korah contra Moshe. Sin embargo, cualquier razón que nosotros queramos decir para librarnos o para no cumplir una mitzvah, está equivocado, pues nada nos libra de cumplir mitzvot que vienen directamente del cielo. No se pueden manipular las mitzvot, no se pueden manipular los mandamientos. Es interesante que las explicaciones de las mitzvot, de los mandamientos, son llamadas tamín. Su raíz de tamín, de la palabra tamín, viene de la palabra gusto. Cuando tenemos la capacidad para comprender una mitzvah, un mandamiento, y la cumplimos, tenemos el gusto, el deleite de llevarla a cabo, por amor a nuestro Mashiach, bendito sea.
No podemos librarnos de nuestra responsabilidad para cumplir las mitzvot, sea que la entendamos o no aplicando nuestro razonamiento. Cumplimos por el honor del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Nosotros no comemos puerco, camarones, conejo, todos los alimentos impuros que nos indica Hashem en su palabra en Devarim 14, Deuteronomio 14. Nosotros no comemos kosher porque sea bueno o no para nuestra salud. Ese es un beneficio colateral por obedecer. Nosotros comemos kosher o kasher por obediencia al Eterno, por su honor. El problema de Korah es que pensaba que sabía más alajá que Moshe, que Aarón. Alajá quiere decir leyes judías. Y que por tanto era él quien debía decidir cómo hacer las cosas en Israel, y se envaneció del conocimiento. Así, esto fue lo que le llevó a la rebelión, porque buscaba hacer las cosas para ser visto por los hombres, más que para ser visto por Hashem. Korah quería vivir de las apariencias más que del servicio puro de corazón, y su piedad la proyectaba equivocadamente. Equivocadamente hacia una proyección de su ego, de su sed de liderazgo. Hoy aprendemos con esta lección que un levita buscó fomentar una rebelión contra Moshe y Aarón, desestabilizando al pueblo de Israel con las armas de la incertidumbre, de la confusión y de la desconfianza en el sistema. El final de Korah fue total derrota, de tal manera que la tierra abrió su boca y lo tragó junto con su campamento y seguidores. Es el único lugar en toda la Torá que se menciona que esta gente descendió viva, con cuerpo al Seol. No quedó nada de ellos. Y sin embargo hay un detalle donde la Torá nos muestra la situación de Korah. Pues siendo reciente esclavo liberado, sus posesiones se hacían especialmente mención de ellas, de que eran muchas. Y rabinos antiguos daban dos teorías. La primera teoría decía que Korah tuvo éxito en persuadir a los egipcios, en entregarles oro y plata. Y la segunda teoría era que Korah era un egoísta. Mientras todo el mundo contribuía con todo lo que tenía para la construcción del tabernáculo, Korah se aferró a todo lo que tenía, no dio nada. Eso hizo que tuviera muchas posesiones. Y esto es una lección objetiva para los hombres. Esa lección es, en nuestro caso, saber que debemos de ser generosos con nuestro Mishkan, con tu comunidad, con tu pueblo, con quien puedas bendecir, quien esté cerca de ti. Todo eso mientras puedas, porque uno nunca sabe cuándo los bienes se puedan desaparecer. Esa es la idea de Teilim 49. Teilim, Salmo 49. ¿Vamos a buscarlo? Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente,
Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Hashem su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante pasará siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generaciones y generaciones. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complace en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será para su morada. Pero Hashem redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo, Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta su gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El salmista entonces nos está subrayando la vanidad de la acumulación ciega de las cosas y de la forma como algunas personas piensan que se pueden llevar riquezas al partir. Pareciera que este salmo habla de la situación de Korah. Justamente el encabezado dice en su salmo, para el director un salmo de los hijos de Korah. El contexto pareciera hablar de ese momento. Aunque tenemos que observar que la Torá dice que Korah fue tragado con toda su familia y la gente que lo seguía. Entonces preguntémonos, ¿por qué habla de sus hijos en este Salmo, Teilim 49, si se supone que fueron tragados? Y es que hubo una excepción en este caso, porque de acuerdo a los sabios dicen que los hijos de Korah, al ver la acción equivocada de su padre, la falta de respeto hacia Moshe Rabenu, se apartaron de la tienda de su padre. Al hacerlo, cuando vino el terremoto que los tragó, los hijos se apartaron y fueron ellos quienes escribieron este salmo. Ellos pudieron haber pensado, eres mi papá, te amo, te admiro, te respeto, pero no puedo unirme en la rebelión contra Moshe Rabenu. Y esto nos enseña que cuando estamos en presencia de un acto de rebeldía, la mejor opción siempre será apartarnos de los rebeldes, a pesar de la amistad, a pesar de los afectos, a pesar de las relaciones familiares, alejarnos de ellos y no participar del pecado, de la rebelión contra las autoridades que Hashem ha puesto sobre nuestras vidas. Nos dice entonces que feliz es el pueblo que entiende esto, que entiende los principios de la sujeción a la autoridad como el camino del éxito, que te libera del Geinón, del infierno, y de los caminos de tinieblas. Solo así se puede levantar a una generación que ponga a todo el mundo bajo la soberanía del Eterno.
y bajo la gloria del Dios Altísimo, del Dios de Israel. Que sea de grande bendición esta palabra, hermanos. Shabbat Shalom. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.